de la armadura de Dios, partes de la armadura de Dios. Y vamos a leer la santa palabra de Dios para entrar en contexto y poder desarrollar este tema que el Señor nos ha dado para beneficio de su iglesia, para beneficio de nosotros, cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Dios les bendiga. Es un placer nuevamente, les digo, estar aquí. Casa Altar Ministerio, Casa Altar, transmitiendo desde Clarendon, Texas. Dios les bendiga. Vamos a la bendita palabra de Dios. Dice la escritura así, Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estás edificando tu iglesia, estás equipándola, Señor, para la batalla que tenemos día con día. Esta batalla es invisible, no la podemos ver, pero gracias porque usted nos ha preservado esta bendita palabra para vestirnos y fortalecernos y resistir y ganar esa batalla. Gracias, Señor, le damos en esta hora. Bendecimos su nombre y le damos toda gloria, toda honra y todo honor. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Jesús. Decía que es la parte 2 de la armadura espiritual y sus beneficios. Ahora, con estos partes de la armadura ya estamos listos para la batalla. Estamos equipados. Estamos armados para la batalla. La Biblia nos habla de la vida cristiana no como una travesía tranquila, sino como un campo de batalla. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que hay un enemigo de nuestras almas que día con día quiere hacernos tropezar, caer, renunciar y salirnos del plan perfecto, del diseño divino, del propósito de Dios, que Él, dice en la Escritura, que Él ya ha diseñado desde antes de los siglos, dice, para que anduviésemos en Él. Es por eso que es importante que tengamos este conocimiento de cada una de las partes de la armadura. El apóstol Pablo, estando en una prisión en Roma, veía día con día a estos hombres equipados, vestidos para la batalla, y tuvo una revelación de Dios para la iglesia. Dice, así como están ellos, con cada parte que es importante, así debe estar equipado el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Entonces le decía, esta batalla es importante, es real, pero primeramente nos dice la Escritura que debemos fortalecernos en el Señor. Dice, y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? La fortaleza para el cristiano viene de parte de Dios. Pero ¿cómo nos fortalecemos? Bueno, es a través de la Escritura, a través del conocimiento de la palabra, a través de la oración, a través de la oración, del ayuno, de cada una de las disciplinas que Dios ha dejado para la iglesia. Entonces, no es una metáfora bonita, sino es un llamado urgente a vestirnos con toda la armadura de Dios.
Las consecuencias las vemos a diario de creyentes, porque esta carta fue enviada a la iglesia de Éfeso. Entonces vemos las consecuencias a diario. Creyentes derrotados, enfermos, oprimidos, sobreviviendo día con día. Son víctimas del engaño doctrinal, envidia, orgullo, tentaciones, cansancio emocional, rebeldía e idolatría. Es así como se encuentran los cristianos, porque no están vestidos con la armadura espiritual de Dios, porque son atacados día con día. El apóstol Pablo nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro nos insta, nos dice: sean sobrios, velad. Hay un enemigo de vuestras almas que anda como león rugiente, queriendo devorarlos. Es por eso que es importante cada una de las partes de la armadura de Dios. Es importante cada una de las partes de la armadura de Dios. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera, al conocerla, vamos a ver cómo protegernos, cómo usarla en esa guerra espiritual que enfrentamos día con día. Aunque usted no se dé cuenta, es una guerra espiritual invisible, pero tan real, porque está luchando por su vida, por su alma, y hacerlo caer de la gracia de Dios, hacerlo desviar del propósito que Dios ha diseñado para su vida. Entonces veamos ahora, acompáñenme para ver cada una de las piezas, cada una de las partes y su importancia de la armadura de Dios. Dice en el versículo 14, capítulo 6, versículo 14. Anteriormente vimos, en la parte 1, vimos del versículo 10, del capítulo 10 al versículo 13. Pero este versículo 13 viene siendo la unión entre estos versículos. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Por tanto, tomad toda. Cada una de las partes es importante, es imprescindible que la usemos, porque cada una va a cubre una parte de nuestro cuerpo que de otra manera podemos ser derrotados y vencidos. Vamos al versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La parte 2 dice: y vestidos con la coraza de justicia. Notamos en este texto que aquí es la tercera vez que el apóstol Pablo enfatiza, repite al creyente, nos dice: estad pues firmes, estad pues firmes. Lo hace en el versículo 11, en el versículo 13 y hoy, ahora en el versículo 14 que estamos tomando: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El apóstol Pablo nos insta que tomemos una posición firme en la batalla espiritual. Mencionaba anteriormente que cuando se prepara para la guerra, ese ejército está en una posición de firmes, atentos, tomados, listos, preparados con toda la armadura de Dios. ¿Para qué?
para poder resistir al enemigo, a Satanás y sus huestes. El enemigo no está jugando, hermano. No está jugando. Es una realidad, es una verdad. Quiere hacerte caer, quiere hacerte perder, que te pierdas en el camino a través de muchos métodos, estrategias que él usa. Ahora, esta armadura es nuestra mejor defensa para enfrentar al enemigo, a nuestro adversario. Está encaminado el adversario y sus huestes a que nos alejemos de Dios, a que haya desconfianza, abandonar la obediencia a Dios, que haya confusión, falsedad doctrinal, hipocresía, también traer división. Eso es lo que quiere el enemigo. Es por eso que debemos estar firmes. La parte primera que menciona este texto es la parte primera de la aquí lo voy a ilustrar. Es el cinturón de la verdad. Es lo primero que está mencionando en el capítulo 14. Estad pues firmes, dice, y enseguida, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, el enemigo no está jugando. El enemigo quiere hacernos caer. Ahora, los soldados romanos llevaban un cinturón que era bastante ancho. Ellos vestían una túnica. Esa túnica tenía que ser llevada por dentro. Esta cinturón daba soporte, daba firmeza al guerrero. Asimismo, el cristiano debe saber, usted y yo debemos saber quiénes somos en Jesús, quién es nuestra verdad, y vivir una vida que agrade a Dios, que sea íntegra delante de Dios, de manera que honremos su nombre, que seamos testimonios, como dice el apóstol Pablo, que seamos cartas leídas, que seamos ejemplo. Sin esta verdad, el cristiano está vulnerable. Sin la verdad, sin el cinturón de la verdad. La palabra de Dios nos dice que en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces no estamos hablando de cualquier verdad. No estamos hablando de su verdad, de mi verdad, sino estamos hablando de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Dios es la verdad. Jesús dijo nuevamente, repito, San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Pedro 1:3 nos dice, estad pues ceñidos, por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestros lomos deben estar ceñidos, debemos estar fortalecidos en Dios, ceñidos con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra de Dios. Decía, los soldados vestían unas túnicas y la primera parte que ellos debían hacer era meter esa parte de esa túnica que quedara dentro de ese cinto, ya que unas puntas sueltas podían ser un riesgo en la batalla, pudieran ser un obstáculo para ellos y caer en la batalla. Entonces el cinto juntaba y amarraba todos los cabos. Esa es la verdad de Dios. Es un compromiso de usted y cada creyente de luchar con la verdad del Evangelio de Dios. Luchar para caminar en la verdad del Evangelio de Dios. Porque de otra manera podemos ser derrotados.
el enemigo de nuestras almas quiere hacerlo. Lo hace con dudas, con temores y muchas otras artimañas que él usa. Entonces, todo aquello que estorbe, todo aquello que impide el avance del evangelio debe ser quitada. Todo aquel obstáculo debe ser quitado. Hebreos 12:1. Acompáñenme por favor ahí. Hebreos 12:1 dice. Hebreos 12:1. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Texto siguiente, 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar ceñidos con la verdad del evangelio. Hay multitud, dice el libro a los Hebreos, hay una multitud observándonos. Entonces usted y yo somos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Somos cartas abiertas, porque hay un enemigo en nuestras almas que quiere hacernos caer. Nosotros debemos de ser de edificación. Toda palabra debe edificar al creyente, y al que no lo es también, dar testimonio de nuestra fe. Vamos a ver la siguiente parte de la siguiente parte de la armadura, que viene siendo la coraza. Dice ahí mismo versículo 14, la parte segunda, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza era un caparazón que se ponía en el cuerpo. Es esta parte, si te puedo observar, esta parte cubría todas las partes importantes, órganos importantes, corazón, riñones, hígado, protegía el cuerpo. Esta era una parte hecha de un material bastante sólido, bastante fuerte, bastante duro. E incluso pudiera ser de aluminio o algún otro material más sólido. Pero también se hacía, o fueron hechos con pedazos de cuerno y de pezuña de animal. Tenía partes incrustadas en esta para proteger cualquier ataque del enemigo. Entonces, por cuanto la justicia y la santidad son atributos de Dios, no es difícil de entender por qué era importante esa protección para el soldado romano. También para nosotros lo es. Nosotros tenemos que estar protegidos con la coraza, que nos cubre todas las partes, órganos importantes de nuestro organismo, el cual el enemigo está asediándonos, queriendo hacernos caer, queriendo hacernos retroceder. Romanos 3:23 dice, acompáñenme ahí, Romanos 3:23, dice la escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros, usted y yo, somos justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 26 dice, concluimos pues, dice 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Nosotros somos justificados no por nuestras obras, sino por la obra redentora de Jesucristo. Dice, Él es el que justifica y es el que, al que es de la fe en Jesús. Necesitamos la fe
Dice la Biblia, la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que lo que no proviene de fe es pecado. Entonces concluimos, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí vemos entonces cómo la coraza cubría el pecho del soldado romano, pero nosotros somos cubiertos también por la coraza de justicia, justicia de Dios. Regresamos nuevamente a Efesios 6. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. En la medida que el creyente vive en obediencia a su palabra y fidelidad, esto a la vez se convierte en una coraza con la cual puede resistir el día malo, puede resistir los ataques del enemigo. Necesitamos vestirnos de la coraza de justicia. ¿Cómo nos vestimos? Viviendo en fidelidad, en comunión, en lectura de la palabra. Esa es la manera de que podemos vestirnos para resistir todo ataque del enemigo. Ahora, tenemos que decir, es importante, la falta de santidad, la falta de obediencia, deja al creyente expuesto. ¿Recuerdan aquella ilustración breve que decía que nosotros estamos en una guerra espiritual, que las flechas pasaban de un lado a otro y nosotros desprotegidos? Es así como se encuentra el creyente. Es así como se encuentra aquella persona que no vive en obediencia a la palabra de Dios. Está vulnerable, sin protección. Dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Tesalonicenses 5:8. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos estar vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El profeta mayor, Isaías, en el capítulo 59, versículo 17, dice, aquí él describe a nuestro Dios como un guerrero. Dice, Isaías 59, 17, dice, pues de justicia se vistió, como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Señor, el profeta mayor Isaías describe a nuestro Dios como un guerrero. De hecho hay un coro, viene a mi mente, hay un coro. Nuestro Dios es ese guerrero, es nuestro Dios, es que nos defiende, es el que va al frente de la batalla. Pero usted y yo debemos estar sometidos a su voluntad, viviendo en obediencia a su palabra, agradándole, dice, en todo tiempo. Veamos otra parte de la armadura de Dios, versículo 15. Vamos a ver. Isaías. Sí, Isaías 59, 17. Veamos otra parte de la armadura. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Versículo 15. Capítulo 6, versículo 15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Lo tienen? Los soldados romanos usaban botas con clavos que les permitía aferrarse, agarrarse a todo tipo de terreno durante el combate y salir victoriosos. Imaginemos, se ha visto, por ejemplo, déjenme comentar esto, a veces
simplemente para salir al trabajo, no va con un calzado apropiado. Por lo tanto, hay riesgo para esa persona. Bueno, era imprescindible, era importante que este soldado llevara puesto ese calzado para que pudiera andar con libertad y aferrarse a todo tipo de terreno. Pudiera ser a veces un terreno muy arcilloso o muy lodoso, quizá muy rocoso. Era importante que fuera con este calzado apropiado para que pudiera salir adelante victorioso en estos combates. Entonces es de gran importancia este calzado, ya que podría significar la muerte. Veamos algunas palabras claves de este texto. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio. Apresto. El apresto quiere decir estar preparados, fundamentados, dispuestos, con prontitud. La Biblia se refiere también a una preparación física, mental y espiritual. Estaba escuchando a una persona, decía: las cosas de Dios hay que hacerlas en tiempo y en forma. Hay que tener pasión, hay que tener dedicación, obedecer al llamado de Dios, a la voz de Dios. Entonces, este calzado es de gran importancia, aunque aquí se refiere también a la preparación física, mental y espiritual. La segunda palabra, el evangelio, dice: y calzado los pies, dice, con el apresto del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Creo que muchos hermanos en la fe que me están escuchando podrían definir fácilmente lo que significa para ellos el evangelio de Dios, pero algunos batallarían. Es por eso que vamos a hacer una definición breve, rápida. Dice: el evangelio son las buenas noticias de Jesucristo, que Jesucristo vino al mundo para salvar, dice, y rescatar lo que se había perdido. Ese es el evangelio, son buenas noticias. Era un emisario en los tiempos aquellos romanos, en aquellos tiempos, que llevaba una buena noticia al rey, y llevándole estas buenas noticias, diciéndole que quizá habían ganado la guerra, que habían conquistado. Para nosotros el evangelio son las buenas noticias, que Jesús vino al mundo, derramó su sangre, pagó por nuestros pecados y está sentado a la diestra de Dios y quiere perdonar su vida, quiere perdonar sus pecados, dice la Escritura, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veamos la última palabra. Dice: el evangelio de la paz. ¿A qué tipo de paz se refiere? Es a la paz de Dios. Veamos lo que dice Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Dice, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces es importante estar bien calzados con ese calzado, porque es así como llevamos el evangelio de Jesucristo. Dice: preciosos son los pies de los que anuncian el evangelio de Dios. Romanos 10:15. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿su vida está firme o se tambalea ante cualquier situación? ¿Su vida está firme o tambalea ante cualquier situación? Acompáñenme al capítulo 6, ahí mismo, versículo 16.
estamos viendo la armadura de Dios, dice otra parte más, dice sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí hay una palabra que me llamó la atención. Sobre todo. Entonces me di a la tarea de indagar, ¿qué quiere decir sobre todo? Y muchas veces nosotros decimos, mire, usted por favor me ayuda con esto, hace aquello, pero sobre todo, no se le olvide, no se le olvide. O sea, le estamos dando relevancia, importancia. Entonces, la palabra sobre todo enfatiza supremacía, superioridad de algo. El escudo de la fe es una de las piezas más importantes de la armadura. Dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, todas las piezas de la armadura pierden efectividad. Los soldados romanos llevaban un escudo grande, aproximadamente de 1,40, largo, grande. En este caso, ese sería este escudo grande, para protegerse, de 1,40 de largo por 80 de ancho. Dice, la cual protegía el cuerpo entero en cada batalla. Lo levantaban y se protegía todo el cuerpo, todo dardo del enemigo, toda acechanza. Se protegía de su cuerpo. Entonces, se puede entender, hablando del escudo de la fe, el enemigo es tan astuto y nos va a querer tentar, hacer dudar de las promesas de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener ese escudo para protegernos. Recordemos que nuestra confianza debe estar en Dios, en sus palabras, en sus promesas. El enemigo no se rinde fácilmente y buscará la manera de atacar, contraatacar nuevamente y con más fuerza. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Es por eso que el escudo debe estar bien fortalecido, con lectura de la palabra, ayuno, oración, asistencia a la congregación. Acompáñeme a leer unos versículos de la palabra de Dios. Salmos 18, 30. Salmos 18, 30. Dice la Escritura: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. El camino de Dios es perfecto y acrisolada su palabra. Escudo a todos los que en Él esperan. Acompáñame ahí nuevamente en el capítulo 28, versículo 7. Dice la Escritura: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Es importante que esté fortalecido el escudo de la fe, sabiendo que nuestro Señor es nuestro escudo, que la palabra de Dios es nuestro escudo, que Él nos rodea, que Él está delante de nosotros peleando, pero nosotros debemos de vivir en obediencia, en sumisión a su palabra. Ahora, el enemigo nos envía dardos de fuego. Acompáñenme nuevamente, vamos ahí, Efesios 6:10, capítulo 6, versículo 10.
¿En dónde está? Por lo demás, este versículo 10 dice, le decía, el enemigo no solo envía dardos normales, flechas. Esto se acostumbraba cuando iba a iniciar una guerra, una batalla, y aventar dardos, flechas incendiarias, con el fin de someter al enemigo, con el fin de acabar, de hacer estragos. Es por eso que era importante el escudo, para protegerse de todo dardo del enemigo. Entonces usaba dardos incendiarios, flechas, para destruir en este caso al soldado, pero también el enemigo quiere destruirnos desde adentro, con miedos, dudas, ansiedades, tentaciones. Es por eso que tenemos que tener ese escudo de la fe bien firme, fuerte, fortalecido, para resistir todo dardo del enemigo. Acompáñeme ahí en el versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Dice la escritura, y tomad el yelmo de la salvación. El casco o yelmo protegía la cabeza. Viene siendo esta parte. Este es el casco. ¿Lo puede observar ahí? Este es el casco o yelmo de la salvación. Sí, acá está Leti. Hola, ¿cómo están? Siempre protegía en la cabeza. Era un objetivo en la batalla. Siempre quería destruir al enemigo. Podía perder un brazo. Si me permite, podía perder un brazo del enemigo, una parte del cuerpo, pero podía seguir luchando. Es por eso que es importante que esté cubierto con el casco o yelmo de la salvación. Yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque podía perder la vida. Alguna herida en la cabeza era mortal. Así es la guerra espiritual. El enemigo buscará atacar su mente con dudas, miedos, temores, confusión. ¿Para qué? Para hacerlo alejar, perderse, desviarse del camino que Dios ha trazado para usted. Usted y yo debemos tener la seguridad de la salvación, el yelmo bien puesto. Así el enemigo no puede manipularte. El yelmo, el casco, protegía la mente. Muchos siervos de Dios fueron atacados en su mente. Déjenme mencionarle algunos. Elías. Elías es un profeta de Dios que venció a los profetas de Baal con fuego del cielo. Un siervo de Dios que hizo milagros en el nombre de Jesús. Pero él cayó en una profunda depresión. ¿Por qué? Porque el enemigo lo atacó en su mente con miedo y desesperación. Otro siervo de Dios, Job. ¿Usted conoce la historia de Job? Un hombre rico, temeroso de Dios, pero fue también atacado. Pero Dios lo mantuvo firme, evitando que se hundiera, porque él estuvo tomado de la mano de Dios. Él permaneció en Dios a pesar de todo lo que vivió. Y por último, también quiero mencionarle a nuestro Señor Jesucristo. También fue tentado. Usted lo puede ver en el capítulo 4 de Mateo, las tentaciones en el desierto, donde Jesús fue tentado. Su identidad, dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate desde este pináculo. A sus ángeles mandará para protegerte. Pero él contestó con la palabra de Dios, con su palabra, con el poder de su palabra. Acompáñeme ahí, quiero hacer notar algo que me pareció bastante importante. Siempre hemos leído esta parte, Mateo 4, tentaciones.
tentación de Jesús, dice Mateo 4:1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero que note algo, sígame por favor aquí. Él respondió y dijo: escrito está. Jesús contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también. Lo que quiero hacer notar acá, anterior, en este versículo, en el 5, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire, le mencionó la palabra también: escrito está. Eso fue lo que decía Jesús: escrito está, escrito está. El diablo mismo usó la misma palabra para decir: escrito está. Pero más adelante, ¿qué le contestó? Versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo conoce la escritura, aunque obviamente la saca fuera de contexto y la quiere usar para su propio beneficio. Es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios y vivamos en obediencia a ella, para no caer en esas trampas del enemigo, en esa guerra espiritual que vivimos día con día. Entonces nosotros tenemos claro que somos salvos y debemos permanecer en la seguridad de la salvación. Pero el enemigo buscará traer tribulación, angustia, miedo, contradiciendo la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos, la Escritura nos enseña, que la palabra de Dios debe ser nuestra ancla. Nosotros debemos estar fortalecidos, tomados, asidos de la palabra de Dios. Vamos a ver, concluyendo ya, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Regresamos nuevamente a Efesios, capítulo 6, versículo dice: y tomada el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu, sabemos que es la palabra de Dios. Debe estar para nosotros. Debemos estar fortalecidos en esa palabra de Dios. Acompáñenme ahí en Apocalipsis 19, 17. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 17 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada aguda, está hablando nuestro Dios, para herir a todas las naciones. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios en el soldado romano es la única arma ofensiva, pero también es la única. Es la única necesaria y es más poderosa que cualquier arma satánica. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ahora, el término griego para la espada del Espíritu es machaira, y se refiere a una espada pequeña, aproximadamente de entre 15 y 40 centímetros. Una espada que se emplea
decíamos, es la única arma ofensiva, aunque también se usa para destruir toda estrategia del enemigo. Esta espada es precisa, es eficaz, es la verdad de las Escrituras, es la santa palabra de Dios. Dice su palabra en Hebreos 4:12, da una definición de la palabra. Dice, Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay una concluyendo con este párrafo bíblico, muchos toman solamente las partes de la armadura de Dios, y viene hablando para cerrar, hablando sobre la oración. Quiero leer este texto. Dice la Escritura, Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es importante que tomemos la armadura de Dios, que seamos revestidos, que estemos vestidos, listos, preparados para la batalla. Pero todo esto se lleva con una comunión con nuestro Creador, con nuestro Dios. Dice la Escritura, orando en todo tiempo. Escuchaba a alguien sobre esta porción bíblica, orando en todo tiempo. Me preguntaba, y quizá muchos se pregunten, ¿cómo es posible que esté orando yo en todo tiempo? Si yo tengo actividades que realizar, yo tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas en mi diario vivir. Pero usted puede, obviamente que la Escritura nos enseña en Mateo, en la oración, que entremos a nuestro aposento secreto y oremos al Padre. Dice que Él nos va a recompensar en público. Sí, pero usted y yo creo que hemos olvidado que podemos también orar en todo tiempo. Cuando usted va manejando, cuando usted va en un tiempo esperando con el doctor, quizá alguna cita, usted puede hacer una breve oración. Señor, yo oro por mi hermano que está en problemas. Me pongo en tus manos, Señor, extiende tu mano de poder, de misericordia, ayúdalo, fortalécelo, guíalo. Es una breve oración. La Escritura no nos dice lo contrario. Podemos hacerlo. Claro, usted y yo debemos de tener ese hábito de la oración. Orar en todo tiempo. Tenemos que tener nuestro aposento alto, nuestro aposento secreto. Así debe ser la vida del creyente. Una vida de oración. En todo tiempo. Con toda oración y súplica. Dice, velando con perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Los santos es usted y somos todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que le hemos confesado como Dios de nuestras vidas. Dice Romanos 12:12. Déjeme concluir con esto. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que ser constantes. El Señor nos llama a orar. Primera de Samuel 12:23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en camino bueno y recto. Aquí está hablando un siervo de Dios, diciéndole al pueblo, lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, dice, instruiré en camino bueno y recto. El Señor nos manda a vivir una vida de oración, una vida de sometimiento. Estas armas espirituales que el Señor ha plasmado a través del apóstol Pablo
en el capítulo 6, últimos versículos, del 10 en adelante, estas armas espirituales que Dios ha dejado para que el creyente vivamos siempre listos, preparados para la batalla. Yo sé que lo he repetido, que esta porción bíblica está dirigida a la iglesia, pero sé también que hay mucha gente que vive en caos, en desesperación, en miedo, en confusión, en temor, porque no conoce al Dios Todopoderoso, al Señor que da la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy la oportunidad que Dios le da para que usted conozca de nuestro Salvador y Señor. ¿Le gustaría recibir? Voy a orar por usted si me permite. Padre, gracias. Gracias por esta palabra preciosa, Señor, que has preservado. Gracias por esta palabra que nos instruye, que nos capacita, que nos equipa, Padre bueno. Oramos, Señor, para que tu iglesia sea equipada. Podamos tomar esa armadura todos los días para resistir, estar firmes y salir victoriosos en esta batalla que nos presenta el enemigo. Aunque dice tu palabra que en usted, Señor, somos más que vencedores. Le damos gracias, Padre, por esa promesa suya. También queremos orar, Señor, por cada persona que nos está viendo y que va a ver este mensaje, que va a escuchar este mensaje. Padre, toque sus corazones, Dios amado. Que ellos puedan, Señor, vivir bajo la cobertura suya. Que puedan aprender, que puedan, Señor, seguirle y honrarle. Yo le pido, Dios, que derrame de su gracia, de su poder, de su amor en estas vidas que hoy se rinden a usted. Lo creemos por la fe. Lo creemos por la fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús.